Bienvenidos a Clúster Digital, el espacio donde las ideas, la innovación y la tecnología convergen, con la conducción de Chago Valdés. Cada semana te traemos entrevistas, proyectos y tendencias que transforman el mundo digital. Aquí comienza Clúster Digital. Bienvenidos a Clúster Digital, un espacio donde platicaremos con empresarios referentes y expertos en las principales áreas de la industria. Y nos contarán tanto sus experiencias como recomendaciones para que le saquemos el máximo provecho a nuestros negocios y vida profesional. Soy Chago Valdés y en esta ocasión tenemos con nosotros a Octavio Gaitán, socio y fundador de la empresa Galdity, por nomás decir una de ellas, sí. Que viene de hecho a platicarnos sobre el cómo aplicar la automatización y escalabilidad en nuestros negocios. Y pues, ¿cómo estás, Octavio? Bienvenido. Muy bien, mi Chago. Muy bien, gracias a Dios. Contentos de estar por aquí compartiendo este espacio que te platicaba antes de estar ya acá grabando, que es un programa que a mí me está llamando mucho la atención, que creo que hay muchas cosas que podemos aportar y al final de cuentas, pues contentos de formar parte de esta comunidad. Definitivamente, y más con todo el trasfondo que tienes de historia, porque no eres una empresa que haya empezado hace poquito, ya tienes unos cuantos años y has tenido un crecimiento bestial en las empresas que has hecho. O sea, ya no solo es el hecho de ir creciendo tu propio mercado, sino has incluso hasta brincado a otros países, cosa que hay empresas que les toma décadas y tú lo has logrado en nomás un par de años. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Pues, ¿qué te puedo decir? Ahora sí que soy una persona apasionada por lo que hace y mi pasión más grande o de mis pasiones más grandes es crear. Entonces, cuando yo me di cuenta y encontré que ese era uno de los principales valores que tengo, el crear, nunca me he detenido de crear. Digo, hay cosas que inclusive yo creo que ni tú ni muchos amigos que tengo conocen de mí, pero mi primer negocio lo formé a los 17 años y mi primer empleado lo tuve a los 17 años. Con algo que no tiene nada que ver con tecnología, que era una distribuidora de suplementos, pero a los 17 años. De suplementos alimenticios, entonces. Así es. ¿Qué era lo que daban ahí o cómo estuvo el arranque y posterior avance de eso? Fíjate que esa parte de la historia, incluso tengo muchos años que no platico sobre ella. No por nada, sino porque como que ya todo está tan enfocado en mí, en el ámbito tecnológico y un poquito más empresarial. Uh-huh. Pues son historias que ya solo salen así con buenos amigos como tú y en general cuando se suscita. Pero sí, mi primer negocio lo formé con mi mejor amigo. Se llama Daniel. Un saludo al buen Dani. Amigos desde los 7 años de edad. Tengo 33. Entonces tenemos muchas décadas ya de amistad. Y con él en su momento se dio que empezáramos a primero comercializar suplementos, cada quien por su cuenta. Agarramos por ahí proveeduría de Estados Unidos a precios muy, muy accesibles. Y eventualmente encontramos un local y nos dimos cuenta que podíamos unir fuerzas y rentarlo. Fue mi primer socio. Okay. Duramos, yo creo que unos 9 años juntos con ese negocio, hasta que ya llegó el punto en el que pues platicábamos. Le decía, ¿sabes qué, Dani? Yo ya estoy muy enfocado en los temas de tecnología. Él es un abogado hiper bueno. O sea, yo creo que no hay un tema que no te pueda resolver, tanto él como su familia, que ya tiene ese antecedente, que al final de cuentas pues nos dio un entendimiento muy rápido de los negocios y así comenzó mi trayectoria en el mundo empresarial. A los 17 con mi primer empleado a los 17. Ya después pusimos un local, llegamos a tener hasta 6 locales. ¡Wow! Es una muy buena expansión entonces. Sí, y inclusive llegamos a vender una franquicia. O sea que fue muy... O sea, franquiciaron el negocio aparte. Sí, a nuestro entendimiento, porque pues a esa edad no conoces todos los procesos, pero vendimos y mediante contrato literal llegamos a un acuerdo con 2 interesados en la marca. Esa marca se llama Thor Supplements, sigue existiendo. Thor Supplements. Y esa marca a mí me llama mucho la atención hasta la fecha porque siempre conectó muy bien con el público joven. Era una marca que todos querían traer playeras con el logo, cachuchas, termos, shakers, lo que fuera. Les gustaba mucho formar parte se convirtió en una comunidad bien interesante y eso me dio las bases de muchas de las cosas que yo sigo ahorita practicando y me dio mi primer como que vistazo a darme cuenta que era muy bueno conectando y también muy bueno en el área comercial. Uh-huh. Ahí empezó como que realmente mi camino. Digo, por hablar de ya el tema de un negocio ya formalizado y que tiene todo lo que necesitas, pues al final de cuentas para tener un negocio
como tal ya en forma, ¿no? Entonces, por lo que me comentas, una de las principales claves que les ayudó a tener éxito es conseguir el permear esta comunidad, incluso un tema de fanatismo, como para que la misma mercancía, que ni siquiera lo que vendían realmente en la tienda, la gente le gustaba y lo disfrutaba del tener. Sí, y en una época que no era común y normal. O No, sea, eso es algo que realmente, ¿qué tiene? Hace como 5 o 6 años que empezó todo este tema de marcas que ya empezaban a buscar lo propio fuera de los productos. yo creo que unos 3 o 4 años antes de pandemia, o sea, en 2017, Ujú. más o menos muchos modelos empezaron a estar alrededor de la comunidad. Pero nosotros estamos hablando que Thor lo empezamos en el 2011 o 12, más o menos. Iba en la Ok. universidad, iba por mitad de universidad. Entonces, creo que desde entonces, qué curioso que me pongas a reflexionar en esto, pero no es algo que piense normalmente. Desde entonces ya estábamos viendo más allá de las tendencias actuales. Y al momento es un negocio que sigue funcionando. En su momento yo simplemente pues ya di las gracias y ya se quedó Dani ahí al frente de ese negocio. Y sigue, y me gusta mucho verlo luego en ocasiones en las redes y digo, ah, mira, ahí está todavía eso que en algún momento fundamos juntos. Ah, Sí, ya se vuelve como el niño que ya creció, siguió por su cuenta y pues ahí lo ves triunfando también. sí, Pues, ahí se está. siente bien, se siente bien. Claro, sí, sí, sí. Fenomenal. ¿Y cómo fue entonces el brinco de que le empezaste a entrar al tema tecnológico? Porque por lo que me has platicado, tu hermano César pues, está muy metido y es un geek para toda la parte tecnológica, pero Sí. ¿cómo resultó ¿sabes qué? Tengo negocio de tema de suplementos, comercialización y empezar a brincar a ese otro mundo. Mi hermano y socio César, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré con todo el orgullo del mundo, es un genio. Yo puedo tener algunas habilidades que siempre suman, que creo que soy muy bueno en el área comercial, soy muy bueno estructurando negocios, soy muy bueno en temas numéricos, soy muy bueno en temas de comunidad, pero mi hermano es la mente detrás de. Él es quien va a idear, a crear y a revolucionar muchas de las cosas que vean en nuestras empresas. Literal, Ok. ahorita estamos en un mes demasiado importante para nosotros porque estamos analizando todo lo que fue el 2025 y planeando lo que va a ser 2026. Ok. Que aunque muchos dicen hacerlo, yo me atrevo a decir que no todos tienen la dedicación de hacerlo realmente al detalle. O sea, analizar qué aciertos hubo, qué experimentos funcionaron, qué presupuestos tuvieron al final una rentabilidad, qué cosas no debieron pasar, qué errores cometimos, cuántos clientes se añadieron, en qué temporalidad, con qué productos, con qué margen, todo el análisis real de un año. Creo que muchas veces no lo hacen todos y de hecho es algo que ahorita como que le he estado dando muchas vueltas para otro par de negocios que me gustaría después empezar. Y, y el analizar y el ver todo esto nos hizo recordar a los socios, somos 4 socios en el grupo de empresas que tenemos, Ujú. que realmente el revolucionario y el innovador es siempre César. César siempre trae ideas muy, muy disruptivas a la mesa. Ahorita traemos simplemente, digo, me voy a adelantar un poco, pero dentro de las empresas, una está generando la primer serie de hacking en temas de ciberseguridad creado 100% con inteligencia artificial y esponsoreado por una empresa enorme de servidores en el mundo. Entonces, Y cuando dices serie, ¿te refieres a una producción audiovisual o qué es? audiovisual 100%, tiene musicalización, tiene toda la animación creada por IA, tiene muchísimas herramientas de inteligencia artificial que yo no soy el experto, insisto, mi hermano es el innovador y el creador. Ujú. Yo simplemente lo ayudo a veces a materializar ciertas ideas. Como que él trae ideas a veces muy locas y yo digo, ok, yo te puedo ayudar a estructurarla. Y creo que por eso también hemos hecho tan buen equipo en tantos proyectos, pero sí, no, mi hermano es un genio y es un visionista, es un visionario al final. Definitivamente. Y al final, Sí. como dices, entre todos hacen el equipo para poder volver realidad estas ideas que el centro en este caso es tu hermano, pero todos lo vuelven posible y ya no solo posible, lo convierte en un negocio, que es algo que hace que perdure en adelante. Así es. Increíble. Y de ahí entiendo que fue porque la empresa de primeras no se llamaba Galdi, tenía otro nombre. Sí. Y de ahí cómo fue el hecho de arrancar específicamente con su concepto de negocio y de ahí empezar a, ¿sabes qué?
entiendo que funciona, pero necesitamos empezar a estructurarlo, a escalabilizarlo y llegar a lo que comentas, el hecho de tú poder hacer el presupuestos y decisiones operativas de más adelante, insisto, no es cualquier cosa, Sí, pero claro. tan solo con nosotros es algo que para proyectarlo un año es algo que ahorita no podemos hacer, como mucho lo proyectamos a 5 o 6 meses y dentro de lo que podemos. Entonces, el hacerlo y más en una empresa que realmente no está institucionalizada con una mesa directiva, sigue siendo una operación local. Es rarísimo ver que se haga eso. ¿Cómo Sí. es que empezaron con eso y de ahí fueron a hacer ese brinco? A mí la historia me encanta. Yo creo que cada que volteo atrás a como analizar ciertas cosas, la verdad me encanta recordar cómo es que hemos logrado pues las cosas que hasta ahora estamos formando. Si me voy un poquito más atrás en la historia, cuando pasa esta parte de Thor, yo ya agarré algún tipo de experiencia de entender cómo funciona un negocio, de entender cómo es llevar utilidades y escalar un poquito un negocio en un principio, ¿no? Que al final, a ver, yo era estudiante medio tiempo y emprendedor el otro medio tiempo. Entonces, iba aprendiendo sobre la marcha muchas cosas. Y algo que yo creo que a mí me caracteriza es que yo soy una esponja. O sea, yo le aprendo a todos todo. Sí, yo sé que contigo hemos hablado varias veces, con cualquier persona, empresario, amigo en general, todo el tiempo estoy viendo qué le aprendo. Y Thor me dio las bases de entender un grado de comercialización muy tradicional gracias a mi mejor amigo Daniel y a su entorno. Porque él al final de cuentas tiene una familia que domina muy bien los negocios y yo pude aprender demasiado de esa primera etapa. Fueron como mis primeros maestros. Fue Tus como, tutores, tus sí, mentores en la práctica y en la... que a lo largo de mi vida he tenido muchísimos, pero sí considero que en el mundo de los negocios fueron de mis primeros maestros. Y entonces ya teníamos varios años con Thor, yo ya vivía de cierta manera, podía costear mis gastos a esa temprana edad y muchas cosas. Yo me independicé a los 23 años, salí de Pues, Ciudad Guzmán, que es donde está Thor. pues es un récord ya para nuestro círculo de generaciones, que ya cada Sí, vez se va extendiendo más esa edad de sí, independización. cada vez es más complejo y en general digo por muchas condiciones, pero sí me tocó tener la fortuna de poder trabajar y desde muy joven poder ver por mí mismo todo al final de cuentas self-made, o sea, con puro esfuerzo y trabajo. Y, y después de eso, platicando con mi hermano, él me comenta que notó que ya tenía ese cierto conocimiento en llevar un negocio. Ujú. Entonces estás hablando que en una temporalidad trabajó para IBM varios años. Ok. Antes de eso en otras empresas y demás, pero bueno, IBM es como un parteaguas importante. Y después empezó un proyecto que pues al final no tuvo buen fin por X o Y Z, pues no pudo como que avanzar o convertirse en lo que probablemente podría haber sido. Ujú. Y después de eso, él empieza a vender servicios de web hosting por su cuenta, como una especie de extra. Ujú. Dominaba el tema de cómo virtualizar máquinas, tener servidores al final dedicados y VPS y web hosting, porque es un negocio muy rentable. Como bien tú sabrás, pero a lo mejor no toda la audiencia lo conoce, tú puedes tener un servidor dedicado y dentro meter muchos clientes. Porque Ujú. al final de cuentas tú le asignas una cantidad de recursos y otros recursos se comparten entre todos los que están dentro de ese servidor. ¿Y toda esta parte de los VPS lo hacían a través de una plataforma en la nube o lo hacían con servidores locales y ya automatizaban el ofrecer el servicio? Locales y nosotros automatizábamos completamente todo el proceso de venta y todo el proceso de poder, al final, pues vender el producto final. Pero entonces en esa temporalidad él empieza a hacer esto por su cuenta y ya después no funciona el otro negocio que intentó poner, que ahí sí la verdad no puedo profundizar porque hay unos temas de NDA y demás que no podría mencionar, Ujú. pero total, un Hasta donde negocio... puedas. Sí, claro, o sea, un negocio al final como que no funciona. Ajá. Y entonces él empieza esta parte, empieza a darle con todo porque dice, oye, pues tengo que subsistir de esto. Y eh, cuando ya tiene algunos meses, me invita justamente a ser partícipe, pero como empleado. Ok. Él me dice, ¿sabes qué, carnal? Literal, yo ya tengo esta idea, te voy a mostrar cómo está funcionando, hasta dónde la tengo desarrollada, que era muy inicial. Ujú. Y empezamos a trabajar juntos y a la semana de trabajar juntos me invita a ser socio.
Sí, ya vio, dije, no, ¿sabes qué? Sí vale totalmente la pena, entrarle con todo. Sí, literalmente, pues platicando me ha dicho que pues vio ciertas capacidades en mí que creo que podían exponenciar lo que él estaba empezando. Y de alguna manera entonces pues me invita y formalizamos y hacemos mediante acta el hacer una sociedad, que es Ujú. el comienzo de lo que es Sinergia Binaria SC, que es la razón social que sigue funcionando. Ok. Este, Ese es como, a partir de ahí es el padre de todo lo demás, por así decirlo. es como el comienzo de todo, pero Ujú. sí es la empresa que comienza todo. Ya ahorita pues es una estructura mucho más grande y pues hay varias empresas y varias cosas por ahí. Inclusive se pretende que en algún momento se convierta en un holding. Bueno, muchos temas de Esa crecimiento. reestructuración burocrática que al final Sí, va a apoyar a mucho de la arquitectura, me imagino, tanto de impuestos como de operación, pero pues poco a poco. Pues. sí, se ponen más complejo y justo hoy en la mañana fui a desayunar con un buen amigo Ujú. y estábamos platicando de esto que le digo cómo empieza a cambiar y empiezas a tener retos bien diferentes a cuando empezaste. O sea, dicen, no, pues ya te empiezas a consolidar, que a ver, 10 años a mí no se me figura para nada que ya es una etapa de consolidación, pero sí estás ya bastante adelantado en el camino, o sea, ya no eres un primer modelo, un MVP, o sea, no, ya estás dentro de una empresa que le da de comer a varias familias y que tiene aún ya un ecosistema pues ya de cierto tamaño. De que ya está comprobado que funciona. Sí, y literal generas una economía circular porque cuando empiezas a ver todo lo que le das a tus proveedores, a tus empleados, a profesionistas que contratas, lo que generas para tus clientes, tanto en ahorro, tanto en servicios, o sea, empiezas literal a hacer una economía circular alrededor de lo que estás logrando dar al mercado. Y y entonces, después de ver toda esta parte, justamente comenzamos a trabajar juntos, formalizamos la primera empresa Ujú. y ya ahora sí empieza todo lo que viene siendo la historia de cómo empiezo a tener empresas en el mundo tecnológico. Que ahí sería Ok. de donde partimos. Ujú. Fenomenal. Y a partir de ahí, ¿cómo fue la evolución que tuvieron el tipo de modelos de negocio de producto? Como ya no solo la parte inicial, sino cómo evolucionó para empezar a escalar. O para hacernos una idea de, ok, cómo podría aplicar para nuestro caso, en ya sea de donde trabajamos o lo que nosotros tenemos. Claro, sí, Sinergia Binaria comienza con el nombre de sinergia.io, que es literal Ujú. el nombre del dominio, sinergia.ilatinao.io. Y ahí únicamente lo que hacíamos era vender servicios de web hosting, que pues para a lo mejor la audiencia que no conoce, pues son servicios de hospedaje web. Es decir, tú eres un profesionista, eres una pequeña, mediana o grande empresa, necesitas unos servidores en donde puedas meter toda tu información, un dominio que pueda consultar la gente para justamente tener su proyecto en Internet. Nosotros proporcionábamos ese espacio para el cliente y ese soporte para que estuviera funcionando su presencia en Internet, su sitio web, su tienda en línea, todo esto. Entonces, sí, como dices, ya sea su sitio web con lo que se presentan, Ujú. el punto de venta, cualquiera, o incluso hasta me imagino ya servidores de contabilidad, digo, lo que necesiten para operar, Sí. ustedes se los daban y de esa manera ya no se preocupaban por lo necesito tener aquí, necesito tener gente que le mueva, necesito Ujú. tener todo lo que involucra tener servidores y un área de TI local, por así decirlo. Sí, en esa temporalidad exacta, a lo mejor la mayoría de clientes, pues sí eran negocios de 5 o 10 empleados o profesionistas independientes o sitios web informativos de varias empresas. Ujú. Ese era el tipo de nicho al que empezamos a llegar. Después de eso, una parte importante en la historia es que se acerca nuestro primer, pues no primero, ya había un par de clientes grandes, pero como nuestro primer caso en donde nos damos cuenta que no podíamos tener una cara ante el público que proyectara que estábamos enfocados en un mercado pequeño, cuando era Ujú. Sinergia.io. Y pues ponte a pensar que si tú entrabas a Sinergia.io, al final de cuentas, pues veías un portal con web hostings de 500 pesos al año. Claro, Entonces, se veía eso muy a menudeo, por así sí, decirlo. podría, como más B2C, podría Ujú. llegar a pensar como un cliente, mira, este proveedor es para servicios baratos, pequeñitos, no especializados. Entonces, dentro de las 1000 reuniones que tuvimos en esa época, justo para ver qué podíamos hacer, llega un cliente de gobierno grande que Ujú. literal nos encontró con Google, muy buen posicionamiento SEO logramos tener. Buscaron servidores administrados. Y esto lo sé porque el mismo cliente me lo dijo. Me llamó mucho la atención
que un proyecto tan grande llegara así, no referido ni nada, de la nada, prácticamente por nuestro chat. Que es... y en ese tiempo todavía muchos pensarían que es que en ese tiempo no había mucho de las redes sociales y otras cosas, se usaba más Google. Digo, les sorprendería incluso hoy en día que se sigue utilizando mucho, no sé si te sigue cayendo por ese medio, pero cuando recién nosotros hicimos una reestructuración del SEO, porque lo teníamos de la patada, nos empezaron a caer muchos de esos casos que son sin referencia, que son los que uno quiere para pues, empezar a escalar y empezar a crecer sin limitarte a la parte de fuerza de ventas. Sí, a lo mejor ya no cae tanto de manera orgánica, pero lo que sí puede pasar es que si tú estás dado de alta con alguna marca importante y te tienen a ti registrado como un distribuidor autorizado, ese tipo de búsqueda sí es más fácil que te llegue pues un lead así completamente de búsqueda en internet. Y al final mucha gente, tanto ya no solo de compras de TI, seguimos usando el navegador y el buscador. Sí, así claro. la IA te avienta algunos resultados, pero te sigue aventando. Cuando son búsquedas serias, no las buscas en TikTok, por así decirlo. Claro, y menos en un sector empresarial, probablemente así es. Sí, digo, así es. en un B2C nos sorprendería, pero ya las ventas en TikTok están teniendo cada vez más auge, pero en productos muy específicos, en gadgets chiquitos, cosas así. O sea, no para, como dices, la infraestructura de operación de gobierno. De una empresa. Sí, o de una empresa. Sería muy irresponsable buscarlo en esos medios. No dudo que haya quien sí lo haga. Pero este tipo de medios que parecen tradicionales, a pesar de que en su momento no lo fueron, siguen teniendo mucho valor pues para que lo consideren, no lo descarten. Sí, no, sería muy raro que en sector empresarial suceda. Digo, no dudo que haya algún caso aislado, pero entonces... llega este cliente que al final de cuentas es literal del gobierno federal y nos encuentra y lo primero que hace es decir, ¿sabes qué? Necesito una infraestructura, es decir, servidores, en este caso ya era un tema de nube, para hospedar tal proyecto. Desde que nos dijeron el nombre del proyecto, pues para nosotros fue wow, llegó un lead grandísimo, buenísimo, excelente, y lo primero que dice... La verdad, yo creo que por desconocimiento de la compradora, de la persona que nos estaba buscando y al final nos encontró. Ah, sí, un hosting de estos para esta plataforma, que era, en ese momento se llamaba Hosting Plata, Oro y Diamante. Así empezaron los paquetes. Y pues era un paquete de hosting de 500 pesos al año, que no tiene absolutamente ningún recurso dedicado para el proyecto, porque, insisto, lo único que puedes tener... El almacenamiento es lo único que sí puedes tú establecer en los paquetes, pero tú no le puedes asignar, al menos en web hosting, a tanto de RAM, tanto de procesador, porque es muy diferente. Discos específicos o cosas por el estilo. Ya ahí brincas a lo mejor a un VPS, que es un servidor privado virtual, o un dedicado, o a nube, o ya pues diferentes soluciones. Hay 1,000,000 soluciones más, pero en ese momento lo que ellos estaban dimensionando que iba a ocurrir, pues no era ni de cerca lo primero que habían visto, como dices, más por desconocimiento que otra cosa. Sí, literal por desconocimiento el cliente asumía que podía tener una plataforma que si hablando de almacenamiento medía, no sé... 10 gigas y el hosting plata te daba 10 gigas, decía, ahí queda, pero hay muchísimas matices que ver ahí y se hace un análisis y un levantamiento técnico para detectar todos los recursos que realmente van a necesitar la plataforma que querían hospedar, que era enorme, era para uso de todo el sector agro del país. Madre. Entonces no vas a meterlo... Exactamente, no lo vas a meter en un simple hospedaje web. Al rato le levantan el servicio y se cae a las pocas horas. Pues no, ni siquiera hubiera sido... No hay manera, no hubiera funcionado para nada eso. Pues sí. Y entonces a raíz de eso, pues como que decimos, ay, mira, nos encontró tal institución y está queriendo contratar un servicio que está completamente fuera del scope de lo que es sector empresarial. Creo que tenemos que hacer una marca secundaria, que se convierte en la primaria, enfocada B2B 100%, a soluciones de infraestructura a la medida. Y así nace, porque pues ya está dentro del nombre, Binaria. Que por eso es Sinergia Binaria y era Sinergia.io y Binaria.1. Que son dominios que siguen siendo nuestros, seguirán siendo nuestros porque es algo que simplemente si alguien por algo se sigue metiendo, pues te redirecciona ya Galdi. Lo redireccionan a lo principal y al final en algún momento pueden darle otro uso. Sí, entonces, literal, si se meten van a ver que les va a salir un pop-up del sitio como blurreado atrás y adelante dice, somos Galdity, ve a Galdity y literal te manda. Pero sí está como el aviso por si algún perdido de los 10 años de empresa dijera, oye, me metí, ¿qué onda? Ah, no, es que ya evolucionó lo que ahora es Galdity.
Pero sí, en sus comienzos así fue, Sinergia y luego Binaria. Y en Binaria ya justamente, pues para empezar, en el sitio web como tal, no había paquetización de nada. Ya todo era muy personalizado. Sí había información de ciertos servicios, pero no era como, ay, puedo ver y este tipo de infraestructura me O cuesta sea, tanto. no ves una tabla de precios, pero si dices, contáctanos para cotizarte y Sí, dimensionar. literal. Y sí, a lo mejor había algunas soluciones que sí veías precios y demás, como Correo Inbox, que es mi solución de correo empresarial, o cosas así más específicas. Pero sí, ya era un segmento completamente diferente. Así fue como el mismo mercado nos dio a entender que necesitaba existir un área empresarial, que fue Binaria.1. Y lo importante de darse cuenta de esas cosas y aventarse así, experimentar y aperturar esas nuevas líneas de negocio, que es, como dices, al final se terminó volviendo la línea de las principales que tienen. Justamente. Y entonces ya de ahí ya empezamos a tener cierto crecimiento, empiezan a acercarse clientes bastante buenos como telefónicas grandes, como empresas transportistas grandes, en el sector de alimentación también ya varios clientes. Llegamos al punto actual que pues ya tenemos algunos miles de clientes en todos los segmentos de la empresa y empezamos a crecer y avanzar y nada más respondiendo a la parte del nombre de Galdity, llega un punto en el que empezamos a tener labores de marketing que se están dando como de manera muy natural, como por ejemplo asistir a eventos, poner publicidad en televisión porque llegamos a algún acuerdo con algún cliente que quiso que una parte fuera de intercambio y a nosotros nos beneficiaba. Claro, pues es cuando son el tipo de cosas donde vale la pena saltarse las políticas y ser flexible, pues meter una excepción. Y muchas veces son cosas que nos benefician en todos los aspectos porque la verdad nuestro modelo de negocios pues sí tiene un margen de utilidad bastante bueno porque son servicios, realmente hay muchas cosas que pues al final lo que estoy vendiendo es la mente de todo mi equipo que nos apoya y justamente cuando llegamos a ese punto en la historia nos damos cuenta que es necesario tener registrada nuestra marca. Binaria como tal nunca la registramos y no estaba registrada, pero alguien por ahí en algún momento la registra. Ajá. Entonces cuando ya como que nos ponemos a plantear ese escenario, pues nos damos cuenta que ya no sería Ya les posible. habían ganado. Sí puedes tú ver la manera de recuperarla, porque al final teníamos demasiadas pruebas de que operamos bajo ese nombre ya desde hace varios años, pero la verdad decidimos mejor meterle un poco más de cerebro a toda la construcción de la marca con diferentes asesores e inclusive agencias y llegamos al nombre de Galdity, que al final es la formulación de una empresa muy buena que se dedica literalmente solo a naming. Es la formulación de la palabra digital, o sea, es un acrónimo. Las mismas letras. Explícamelo con más detalle para terminarlo de entender. Sí. ¿Cómo es el acrónimo de Galdity? Las mismas letras de la palabra digital están dentro de la palabra Galdity. Se me fue el nombre, pero sí, las reordenan. Sí, no es acrónimo, perdón, es un Ay, se me fue el nombre particular. Ya me acordaré, pero sí tiene una palabra en particular sí, pero no es un acrónimo. Las letras, es el tipo de palabra que simplemente con las mismas letras formas otra. O sea, tiene las mismas tal cual conjugadas. Y y así es como nace Galdity, que pues es eso, es digital al final ordenado de cierta manera. ¿Por qué Galdity? Porque es algo que sentimos que nos caracteriza. El logotipo inclusive tiene una filosofía muy padre detrás. A mí me encanta cuando entran a esa parte como a descifrar todo eso. Pues al final la G está formulada para que parezca muy similar a un código QR. Hay muchas cosas detrás de la marca que solo viendo toda la imagen corporativa puedes así explicarla muy a detalle, pero está muy bien pensada. Y además es un nombre que si lo buscas literal solo salimos nosotros, cosa que es rarísima de lograr. Definitivamente, o sea, Sí. Ya los nombres están muy peleados o muy parecidos entre ellos y pues, se entiende que tanto los buscadores y otros sitios pues tengan esas confusiones y luego cueste posicionarlo. No, y a veces puede aparecer un medicamento en la India o puede aparecer XYZ, que dentro de las búsquedas de encontrar nuestro nombre, había nombres que nos encantaban, pero luego se cruzaban con otro tipo de cosas que la verdad pues sí metían ruido. Pero si literal buscan Galdity en Google, van a ver puros resultados de la empresa. Entrevistas, podcasts, asistencias a algún grupo, muchas cosas, pero todo es de la empresa. Entonces eso es pues, algo muy padre que la verdad nos encanta de la marca y así es como llegamos a ese punto de Galdity, que ya simplemente es la evolución de haber tenido primero web hosting,
a ahorita ofrecer servicios en la nube con nuestra propia nube que se llama Galdity Cloud. Seguimos ofreciendo la parte de web hosting, pero no públicamente, sino que pues ya como tuvo buen renombre y muchas referencias, siguen llegando proyectos y hay muchos proyectos hospedados, pero ya no es algo que nosotros estemos ofreciendo activamente, simplemente pues si siguen llegando clientes, pues se atienden, pero pues ya es de una manera muy personalizada. Está la parte de los servidores privados virtuales, servidores dedicados, la nube que platicaba. Estamos también enfocados en la parte de Amazon Web Services, con la nube que ofrece, la administración de esa nube. Pólizas de mantenimiento y seguridad enfocadas justo a administración de servidores. Y la parte de ciberseguridad, que no es la... Yo considero que es el pilar fundamental de la empresa porque siempre nos vendemos y siempre ofrecemos mucho valor en el tema de seguridad dentro de nuestra infraestructura. Tenemos un NOC, estamos construyendo un SOC que al final de cuentas pues, nos va a permitir mantener monitoreadas todas las instancias y todos los servicios que ofrecemos a nuestros clientes 24/7. Ahorita estamos también en el trabajo constante para abrir el turno nocturno y poder convertirnos en un proveedor de servicios 24/7, que es parte de los retos que traemos, de los muchos retos que traemos para el próximo año. Pues increíble, porque ya con eso ya no solo están ustedes buscando dar un muy buen servicio en cuanto a rendimiento, ya están dando ese plus de yo me voy a asegurar de que esta cosa va a funcionar y no les va a fallar ni por vulneraciones, ni por problemas de configuración. ¿Sí? O sea, siguen mejorando periféricamente lo que es el servicio principal que ofrecen. Así es. Y gran parte de los aprendizajes y de lo que nos ha permitido seguir creciendo es justamente encontrar diferentes herramientas y nosotros crear diferentes herramientas que nos permitieran automatizar muchos procesos. Yo tengo un tema con la automatización que me encanta, que es todo lo que sea monótono y que le quite tiempo a tu equipo o inclusive a ti, puede ser automatizado. Y tiene que ser automatizado. O sea, en mi entendimiento no me gusta que haya procesos monótonos que esté haciendo mi equipo de trabajo manualmente. Entonces, ¿a qué me refiero? Un tema de facturación, un tema de cobranza, un tema de implementación de instancias automáticas. O sea, tú colocas una compra que literal a veces no te tiene que atender nadie. Tú te puedes meter al portal, colocar una compra. Tú realizas el pago mediante una pasarela de pagos que puede ser con tarjeta de crédito, con PayPal, con transferencia y lo que sea. Coteja el pago a la plataforma automáticamente y hay automatización para que se instalen las instancias de manera automática. Entonces, ponte a pensar en ese simple proceso, que es un proceso muy común en la empresa que adquieran ese tipo de servicios, que estamos hablando de servidores, todo lo que es servidores, que en todo ese proceso no hubo la existencia de ningún humano de por medio que tuviera que hacer algo. Fue, el cliente llegó, colocó la compra, la pagó y se le instaló la instancia. Fue todo. Fenomenal. Entonces, eso permite que realmente los negocios empiecen a tener la escalabilidad que buscan y además, nosotros, gracias a Dios, tenemos clientes ya en muchas partes del mundo. En México ni se diga, o sea, hay lugares que a veces hasta ciudades que uno ni conoce y dice, mira, llegó un cliente de no sé qué ciudad que nadie ubica, pero bueno, ahí está. Si a poco existía ese lugar. Sí pasa, es bien curioso, pues al final es enorme nuestro bello país, pero justamente te empiezas a dar cuenta que ya puedes ofrecer servicios a cualquier parte del mundo desde donde estás con la operación que ya llevas. Y eso nos llevó en algún momento pues también a la parte de Colombia, que no me voy a adelantar todavía porque sí es un poco más... Una historia que me parece que ya se vuelve más compleja. Sí, mucho más, pero muy padre porque justo refuerza la primicia de escalar los negocios. Claro. O sea, cuando yo hablo de negocios me encanta mucho ver esta parte de que justamente no tengan una limitante en todos los aspectos. O sea, que geográficamente no sea limitante, que si un cliente con X o Y o de necesidad o de tal sector, cualquiera pueda ser mi cliente, cualquiera pueda ser atendido igual de bien y realmente no haya esa barrera de seguir creciendo y que no sea tu localidad el único lugar donde puedas vender. O sea, por ejemplo, creo que hay mucha empresa que a lo mejor le vende solo a Jalisco y puede ser por un tema de no haber desarrollado un modelo de negocios escalable.
que te permitiera realmente entrar a donde sea y que no tenga esas barreras. Entonces, es lo que pretendemos. Actualmente, te digo, hay clientes, inclusive el cliente más fuera de serie que existe actualmente con nosotros es de África. Caray, O sea, a son ver, ¿cómo esas está eso? cosas que ya te empiezan a romper esa barrera mental, decir, no, ¿cómo? A ver, sí, hablan inglés, que sí es un idioma que dominamos, y si es una empresa de Estados Unidos, pero su base está en África y te pagan de una empresa de África. De hecho, justamente cuando dijiste de África, ya más que para la parte operativa, ya estaba pensando y dije, ¿cómo le hacen para la parte de fiscal, comprobaciones y todo lo que se tiene que meter? Tienen empresas colocadas en Estados Unidos, por ejemplo, pero su operación está en África. Ok. Y es donde te das cuenta que dices, o sea, que fuera de serie. Sí. Y son ese tipo de cosas que te pueden romper pues, ciertos paradigmas que a veces puede tener el emprendedor o el empresario mexicano que diga, no, ¿cuándo? No, es que sí, nada más hay que saber formular el modelo para poder llegar a esas geografías. Claro, que no te limite, como dice la parte geográfica. Sí, que ya, obviamente ya después empiezan otro tipo de retos y hay veces en las que sí necesitas estar constituido en otros países, que fue, por ejemplo, lo que pasó en Colombia, que era necesario que formuláramos una empresa ya. Ya tener una base local en esa zona. Sí, pero ya es cuando de plano, pues sí te tiene que llevar el mismo negocio a tener esa necesidad. Pero en muchos tipos de servicios, sobre todo en el tema tecnológico, pues debería de existir una mayor apertura de mercados. O sea, que no hay una limitante de dónde estás tú trabajando. Me salieron varias preguntas entre todo lo que me fuiste Échale. comentando. Vamos primero por lo que mencionabas para la parte de automatización, porque una de las cosas que les ha permitido, como dices, el cada vez atender y mantener ese nivel de calidad con los clientes, Sí. a pesar de seguir ampliándose y ampliándose, es el tema de automatizar tareas monótonas y repetitivas. Ujú. ¿Cuál definirías tú el criterio? Porque entiendo que tienen gente muy buena para hacer lo que saben. Sí. ¿Cómo definen qué procesos automatizan directamente ustedes y cuáles contratan a alguien más para automatizar? ¿Tienen algún criterio para eso o en qué se basan para sacar el resultado más óptimo? Es muy importante mapear tus procesos. O sea, el primer paso es que realmente en cada área te sientes con las personas que están trabajando contigo y literalmente escuches todo lo que hacen en la organización por ti. Okay. Si es un área de compras, si es un área técnica, si es un área administrativa, legal, X, Y, Z, que realmente escuches y hagas un diagrama de todo su proceso para que una vez que lo entiendas, veas tú, que en este caso eres el experto, el que conoce mejor su negocio y demás, qué áreas pueden ser automatizadas. Okay. Porque siempre hay algo que automatizar, algo que mejorar o algo que sistematizar. Y nunca duerme eso, O sea, conforme van avanzando los proyectos, empieza a haber nuevas necesidades y dices, ay, aquí esto puedo meter o no. Hablando específicamente de Galdity, eso ha funcionado. Ya entrando un poco en terreno de Dactima, es donde más está funcionando porque, digo, súper breve, Dactima es una comercializadora de hardware, Okay. pero que ahorita ya está operando tanto en Colombia como en México y que tiene una oferta de valor muy padre. Estamos trabajando en un sector muy específico de un producto que ya les tocará verlo muy pronto por ahí fuera, pero estamos dando un valor agregado muy grande a empresas, sobre todo que están en el sector de trabajo híbrido, es decir, que trabajan en sus casas o trabajan desde sus oficinas, o empresas que a lo mejor pueden estar basadas en Guadalajara, pero pueden tener gente colocada en Zacatecas, en Ciudad de México, en diferentes geografías. Por ahí va la idea, digo, todavía no me atrevo a darla porque me cuelgan mis socios, porque es un como secreto pues, todavía. Tampoco hay que liberar toda la información, Exacto. ya toca contradecir, pero por lo menos lo que sí recuerdo de Condactima es el modelo lo han acomodado de tal forma que no necesitan almacenes, no necesitan, todo lo hacen, los envíos que reciben, dimensionan la orden de compra, se paga y se envía y le llega al cliente. Más el soporte que les dan, que eso ya es un valor que no cualquiera te da ese soporte el primer año. Sí, hemos logrado bajar los costos operativos y todavía literal este año estuvimos platicando mucho sobre ello, de cómo maximizar los márgenes de utilidad y justamente ahí nos estábamos dando cuenta de varias áreas de oportunidad. Pero sí, Dactima tiene un modelo bastante tecnológico. Es bien interesante porque cuando es algo tradicional, porque al final es compra-venta de hardware, es decir, computadora, laptops, todo lo que se necesita. Diría uno de nuestros vendedores estrellas, todo lo que se conecta a la luz, así llega y lo menciona.
hay mucha tecnología dentro de, y sobre todo en procesos y automatización de sistemas. Ok. Cosas tan simples como modelos de suscripción, modelos de cobranza, la parte de inventarios, la parte de todo lo que al final es un RP, un CRM y muchísimos aditamentos que nosotros vamos metiendo, pues es algo que hemos implementado efectivamente en Dactima y seguimos. La verdad es que, insisto, es un trabajo que yo creo que nunca se va a terminar porque siempre detectas nuevos procesos que automatizar o hacer que sean más eficientes. Otra de las que me quedé y estaba tratando de que no se me fuera a ir la idea es, mencionaste que ustedes contrataron a una empresa ya no solo para el tema del diseño del logo, Ujú. sino incluso también para el nombre de la marca. Sí, O claro. sea, eso me parece súper importante porque muchas veces cuando nosotros estamos pues, como emprendedores o incluso hasta como colaboradores, uno trata de sacar la lluvia de ideas, ver las cosas. Sin embargo, algo que puede tener tanto impacto a largo plazo y que se queda ahí por décadas o incluso Sí. hasta más, ¿por qué no darle esa misma seriedad y contratar a gente que es experta de eso para tener la mejor opción posible e iniciar desde el inicio? Digo, ¿cómo fue que llegaron a esa conclusión de vamos a contratar a gente que le sepa Ujú. y de ahí le damos para el tema del nombre? Fíjate que fueron muchos factores. Yo creo que una de las cosas que muchas personas cometen el error es de querer centralizar todo en un proveedor a veces. O Ok. sea, cuando nosotros llegamos a ese punto, ya teníamos algo de experiencia con varios nombres que han sido muy efectivos y que la verdad nos encanta. Ujú. Por ejemplo, pues hablando de marcas, pues tenemos Dactima, tenemos Galdity, tenemos Hackwise, tenemos Cypher 404, que es esta animación de inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos de marcas? Tor es una marca registrada que también desde entonces hubo un entendimiento muy padre. Y justamente como que el ya tener cierto conocimiento con otros proyectos y otras marcas. Ujú. De hecho, Dactima desde el día 1, Dactima tiene 5 años más o menos, como 4 y algo. Por el aprendizaje que nos dio Galdity, que en su momento era sinergia binaria o binaria, desde el día 1 registramos todo. Y ya se lo Fue, no, sabían y ya no no iban a me dejar que se pasa. los Sí, aplicaran igual. porque sabíamos que iba a ser otro proyecto exitoso porque pues ya había un contexto, un equipo formulado que sabíamos que iba a avanzar y desde el día 1 fue a ver qué nombre, que también Dactima a mí es un nombre que me fascina. Dactima viene de la conjugación de dactilar y decima Ujú. y también tiene muchísimas cosas alrededor ahí bien padres y como que justamente por eso nos dimos cuenta que a veces no era bueno centralizar todo como en un mismo proveedor. Y, y de ahí fue donde encontramos este aliado que ya formuló Dactima y ya formuló el nombre de Galdity, que literal está especializado específicamente en ver qué nombre debes tener, pero visto desde la óptica de un área legal, que Ujú. no vaya a chocar con Con nada. absolutamente nada de lo que se te ocurra, porque pues tienes que ver muchas partes en el área de registro que pudiera tener un dominio.com, que para nosotros que somos digitales y nos dedicamos, y literal hasta somos registros de dominios, Ujú. pues necesitas al final de cuentas pues tener el .com, que es el dominio reconocido mundialmente. Y el principal, y donde no sea un .com, empiezas a dudar. Esa es la verdad. Sí, es que, pues un com, ya hablando de marcas grandes, pues vamos a pensar, no sé, voy a decir una marca grandísima, ¿no? Un Coca-Cola. No, un O Apple sea, incluso. no hay manera que un Apple o un Coca-Cola no vaya a tener el .com. Van a hacer lo que tengan que hacer para comprarlo en subasta, para hacer lo que sea, pero tienen que tener el com. Entonces ya en una empresa que ya empiezas a futurearle y la ves con una proyección importante, pues sí tienes que tener esto. Entonces sí fue creo que un acierto que pues nos dio de aprendizaje pues ya tener otros proyectos. Y aparte al inicio no es lo mismo, como dices, ya estando con la trayectoria que tenía Coca-Cola y el pelear un par de millones para tener el nombre, Sí, desde un inicio y son un par de cientos o si acaso unos miles de pesos y hasta ahí. O sí, sea, no. que igual lo mismo con los registros de marca, con todo lo que tiene que ver con esta papelería alrededor, pues no es nada de dinero realmente. Aun cuando fracase el gobierno, cuando fracase el proyecto, Sí, vale totalmente la pena el tener eso desde un inicio. sí, claro. Sí, y te ahorras muchos dolores de cabeza. Y otra cosa que Sí. aprovecho y doy de sugerencia, si tienes la posibilidad, que yo creo que ya cuando un proyecto tiene cierta fuerza, pues puedes registrar no solo el .com, sino todas las extensiones que sean relevantes para ti. En nuestro caso, pues .com.mx, .mx,
algunas más por ahí. Un .net por ahí por si acaso. Sí, sí, la verdad sí, siempre es bueno y pues vale la pena. Y también siempre tener registrados nombres cuando es así, que tengan alguna similitud. Sí, como el similares homónimos, por así decirlo. Sí, claro, o sea, por ejemplo, cuando en su momento Thor, pues es THOR. Sí, Y también registramos TOR. por si acaso. Claro, o sea, sí, cosas de ese tipo, ¿no? Que al final pasa. Galditi no es el caso porque creo que es como que muy específico y Dactima también, pero pues en otros proyectos puede darse el caso que por una letra suene muy similar y demás y pues vale la pena registrarlos. No, y también te ahorras muchos problemas. Digo, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver, sobre todo con bancos, el tema de dominios fraudulentos que nomás por cambiar una letrita y eso y la gente cae? Y pues, ¿para qué queremos terminar en la misma situación que al final son problemas legales que le caen? Sí, claro. Nos ha tocado verlo, sobre todo nosotros, ya no solo con bancos, sino con clientes también de agencias automotrices y es un dolor de cabeza. Sí. Que dicen, ¿cómo es posible que hasta vendan más que ellos? Pues, Sí. Entonces, ni para qué es mejor protegerse hasta desde esos puntos. Claro, sí, yo creo que es un buen consejo también. Perfecto. Y mencionabas con el respecto a crear un modelo de negocio o definirlo de manera que sea escalable. ¿Cuáles son los puntos que tú mencionabas, sobre todo el de buscar que la operación no te limite desde el aspecto geográfico? ¿Qué otros puntos tú recomendarías a la audiencia para considerar cuando tengan una idea, el que vean qué tan escalable puede ser o si enfocarse a un nicho de zona? O sea, ¿cómo definirías ese criterio? Sí, yo creo que lo primero es darte cuenta que, a ver, ojo, yo estoy hablando desde una óptica de empresas tecnológicas, que pues al final pues, estamos en clúster digital, ¿no? Bienvenidos. Claro, pero también puede aplicar para otro tipo de empresas donde la logística puede adaptarse, por así decirlo. Pero lo primero que yo vería si estás buscando tener un modelo de negocios escalable es justamente que no sea regional. O sea, que no tengas que depender, de la parte de dónde estás posicionado para vender o para operar. Entonces, si por ejemplo, no sé, a lo mejor un restaurante puede ser un ejemplo importante. Que un restaurante al final de cuentas, pues puede vender donde está el restaurante y a lo mejor puedes enviar por domicilio, pero pues también... Sí, te restringe, como dices, claro, hasta cierta o sea, zona no vas y a más mandar... cuando hay no hay un empaquetado que se manda a distribuir, por así decirlo. Sí, o sea, no vas a mandar un sushi de aquí de Guadalajara a Monterrey. Por más rico que sea, pues a lo mejor va a tener un costo logístico muy alto, salvo algunos casos que seguramente puede haber algo muy gourmet, muy específico, muy especial de alguien que lo mande traer, pero no va a ser... Que lo mandan traer, como dices. No va a ser común. Pero no es el común denominador. Exactamente. Entonces, creo que ese es el primer puntito por ahí de que revisar, que no tengas esa barrera regional y que lo que ofrezcas pueda ser operado tanto desde donde estás como desde cualquier parte de la República o del mundo, simplemente por tener los sistemas adecuados y tener los dispositivos al alcance. O sea, que tú puedas desarrollarlo donde estés y operarlo desde donde estés. Que ahí ya entra otro concepto que a mí me gusta mucho, que pues es el de un nómada digital, ¿no? Que al final un nómada digital puede trabajar en cualquier lugar del mundo y cumplir su función exactamente igual que si lo tuviera sentado en un escritorio en tu oficina. Así es, uno lo que quiere es buscarlo, escalar más fácil a nivel de negocio, el tratar de que para que no necesites estar en un lugar físicamente específico para ir a atender, a resolver, a cualquiera de los asuntos que uno necesita para poder hacer que el cliente esté bien. Tal cual, exactamente, que todas las áreas puedan hacer su labor desde cualquier lugar, simplemente si tienen acceso a internet y una computadora. Eso creo que es también como que muy importante de analizar. Esos dos puntos yo creo que serían... En los principales para buscar una escalabilidad mucho más explosiva, por así decirlo. Sí, justamente. Ahora bien, ¿y qué es lo que dirías con la parte de... Bueno, porque una de las cosas que uno ve cuando precisamente trata de abrir un negocio y más con programas como Shark Tank o similares, donde dice, es que necesito dinero para financiamiento, dinero. ¿Qué es lo que tú recomendarías para identificar si necesitas algún tipo de financiamiento para este tipo de crecimiento? O ya ni siquiera para arrancar el negocio, o sea, para empezar a crecer el modelo que estás planteando y para cuáles dices, ¿sabes qué? Realmente puedes hacerlo de otra manera y no apegarte a las reglas o implicaciones que tendría el pedir dinero
con ese tipo de levantamientos? Yo creo que lo primero que tendría que hacer un emprendedor que se está construyendo por sí solo, que no tiene acceso a recursos, que literalmente va a empezar, a lo mejor como empezamos mi hermano y yo, que fue completamente desde ceros, es que tu primer negocio pueda ser un servicio en el que lo único que estés vendiendo es conocimiento. Ok. Que al final de cuentas puede ser desde un consultor o puede ser desde alguien que simplemente te está ayudando con un servicio que lo único que va a requerir es aprender, estudiar para poderte vender ese servicio. ¿Qué es? Pues una agencia de marketing digital que si lo piensas no tiene absolutamente ningún costo de entrada. A lo mejor sí tu equipo, tu computadora y tu acceso a internet, pero desde ahí puedes Claro, empezar. pero no necesitas equipos enormes para todo el tema de los renderizados. Digo, a menos que ya estemos hablando de crear tal cual una película con CGI y con un montón de otras cosas igual y ya cambia el asunto. Digo, ya se ha democratizado más eso, pero no necesitas una inversión fuerte al inicio, como Sí, dices. realmente es casi nula la inversión. Digo, hasta inclusive si no tienes acceso a una computadora, pues probablemente puedes conseguir una prestada o puedes ir a algún Ándale. lugar donde puedas tener acceso a una computadora. Si, por ejemplo, estás en la universidad, yo que estudié en UDG, puedes ir a las computadoras de la UDG y pues al final son escuelas públicas y ahí puedes estar las horas que quieras. O sea, el que quiere en ese aspecto específico, no digo en todo, en ese aspecto específico sí puede entrar simplemente pues a empezar a trabajar. Un programador, por ejemplo, pues al final puede estar estudiando y resolviendo cómo puede desarrollar alguna plataforma, un sistema o empezar con cosas más básicas como un sitio web. O inclusive me voy más con cosas más sencillas. Ahorita que hay tantísima herramienta y sobre todo herramientas de inteligencia artificial en la que tú puedes desarrollar un sitio web simplemente siendo muy bueno haciendo prompts Y sabiendo qué pedir y y dárselo a sabiendo qué entender de la pedir. manera correcta. Pero hay mucha gente que no sabe hacer eso porque simplemente pues no tiene esa visión o esa accesibilidad a ese tipo de servicios todavía. O sea, hay personas de otra época que para ellos no les interesa y a lo mejor no conocen todo eso. Y tú puedes vender esos servicios simplemente por ser bueno haciendo prompts. Lo que es llamado como el no-code también, que ahorita está muy sonado, que simplemente pues tú le dices a la inteligencia artificial qué quieres hacer. Y son servicios que pues al final pudieras vender con absolutamente, prácticamente nada de inversión. Entonces, todo lo que tenga que ver con ofrecer un servicio por lo que tú sepas o aprendas a hacer, creo que debe ser con lo que comiences, que así comenzó Sinergia.io. Al final empezamos vendiendo pues mucho la capacidad de montar infraestructura y dar consultoría alrededor de un consultor de ventas, un consultor contable, fiscal, todo lo que entra dentro del área de consultoría es vender mente, perdón. Entonces ahí creo que todo eso puedes empezar, ya te capitalizas de cierta manera y puede suceder algo similar a lo que nos pasó después con Dactima, que fue ya tienes cierto capital que te da acceso a poder vender algo tangible que a lo Más mejor herramientas, más cosas. en un negocio de ese tipo pues sí se necesita una inversión porque al final pues tú vas a vender equipo de cómputo y vas a vender muchas cosas que sí vas a necesitar ya alguna cantidad de capital. Y en nuestro caso que damos crédito, pues con mayor razón, porque si das Claro, el crédito... financiamiento ahí sí se necesita dinero, sí o sí. Claro, pero de algún lado tiene que salir. no empezó primero en nuestro caso Dactima, empezó primero Sinergia Binaria, en su momento que pues sabemos que así se llamaba, y eso nos ayudó a generar ya ciertos flujos, cierta recurrencia en pagos, cierto capital que nos permitió después expandirnos a otras unidades que a lo mejor sí necesariamente requieren una inversión o es más común que la requieran. Que al final todo es negociable. Puedes negociar con un proveedor y que te extienda una línea de crédito, pero ya son muchas cosas que ya son muy difíciles como de que todos los supuestos te salgan para decir, no, lo voy a poder abrir este negocio sin capital. La verdad ya son negocios que a lo mejor sí lo requieren. Claro, pero sin embargo, para ya brincar a un negocio por el estilo, donde se lo requiera, que incluso ya hay riesgo de perder más cosas, por así decirlo, aquí ya tú, por lo que me estás diciendo y tratando de condensarlo, ya traes esa experiencia de pues, crear otros negocios, de haber iniciado con modelos que no requieren esa inversión inicial y como ya traes esa experiencia, ahora sí cuando traigas dinero, ya va a ser más efectivo, por así decirlo. El rendimiento que le vas a sacar a nivel valor es mucho mayor al que si quieres iniciar de primeras con un negocio que no estás seguro, no traes experiencia y traes mucho dinero, pues suelen haber problemas más grandes todavía. Sí, y lo más padre es que el tipo de negocio cuando
vendes mente, tiene márgenes de utilidad mayores. Claro, porque no hay, por así decirlo, un producto que tenga que uno, que se coma parte del costo, del valor. Exacto, no hay un costo sumergido a lo mejor en lo que estás vendiendo, sino que realmente pues estás vendiendo un servicio que sí va a haber costos, evidentemente, Sí, pues de la renta, la el luz, internet, y pues, si hay algo sí. que necesites para cumplir la función, pero sí va a ser un margen mucho mayor en servicios. Entonces eso te va a dar más ganancias y por consiguiente más capital de una manera más rápida, que si ya después, si hace sentido el cruzarlo con hacer otros negocios o empresas, pues lo vas a hacer, ¿no? Y vas a invertir de manera inteligente. Perfecto. Y ahora bien, con este tipo de arranque, pues como dices, al inicio, pues nadie te conoce, no sabes quién eres, no traes clientes para respaldarte, pues uno con los que logres convencer o con los que logres hacer clic, pues son con los que inicias a hacer negocio. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando quieres hacer lo que tú hiciste de, yo le diría, brincar de liga? O sea, cuando dijiste, empezaron teniendo, les cayó este cliente de gobierno, volviendo a la historia que nos comentabas, Sí. y a partir de ahí empezaron a recibir ya clientes que mantenían, que requerían otros estándares y eran otros tickets. Sí. ¿Cómo fue que lograron ese brinco? Digo, algunas de las posibilidades que se me ocurre es, pues ya traían este otro cliente que les sirve de carta de presentación, cambiaron la estrategia de aproximación, empezaron a meterse en algunos grupos, como mencionabas, temas de networking. ¿Cuál fue el cambio de la estrategia que dijeron, ok, ya creamos este nuevo modelo de producto, ahora cómo nos aproximamos a los clientes para los que sí les soluciona este producto? Yo creo que lo primero que nos pasó fue que ya, justamente, obviamente con clientes que no tienes firmados NDAs y muchos temas de confidencialidad y que te permiten y te dan permiso de compartir que son tus clientes, ya lo puedes mencionar de manera más natural y eso sí sobre todo cuando eres más joven, en mi caso que empezamos muy chicos y al principio es como, pues este morro, ¿qué me va a decir? O sea, está muy chico y ya sabes que siempre hay alguna barrera con la edad a veces de que no, es que yo ya soy la persona de tal edad, ¿tú qué me vas a venir a decir en ciertas cosas? Yo ya tengo 20, 30 años haciendo este negocio, o sea, ¿qué me vas a Sí. enseñar tú a mí? Entonces, es una frase que nos topamos y más, de que todavía seguimos en la línea de jóvenes. Sí. Años atrás todavía me imagino más el cómo te pegaba eso. Sí, claro. Pero sí. ¿cómo lograban brincar eso? Es interesante porque yo supe darle la vuelta muy rápido a tomar como una fortaleza el ser tan joven cuando íbamos empezando. Porque cuando eres muy joven y ya tienes un negocio y estás intentando vender servicios de alto valor agregado a empresas grandes, para mí hay dos posturas. La primera es que te vean como el chavo que no me vas a saber decir qué hacer porque no tienes la experiencia, o como alguien tan joven está ahorita sentado frente a mí y me está ofreciendo este tipo de servicios que normalmente vienen personas mucho mayores que tú y tienes tanto conocimiento a una edad tan temprana. Entonces yo lo supe voltear a que más bien te admiraran y como que justamente decir, está muy chavo, no vas a saber qué decir. Y cuando empezabas a expresarte de la manera que te expresas y a explicar las soluciones, era como que, caray. Pues este morro, ¿qué onda, no? Eso lo supimos hacer. Entonces, volviendo un poco al punto, pues al final de cuentas, el tener ya cierta cartera de clientes te da o te valida ante el mercado. Porque al menos, como dices, en papel. Sí. Sin embargo, esta seguridad que te entiendo que proyectabas es lo que decías, ¿sabes qué? Puedo tener algunos, digamos, oye, foco rojo le da foco rojo a esto, pero por lo que me está diciendo vale la pena apostarle a lo que me están diciendo. Sí, te valida el trabajar ya con empresas que cotizan en bolsa, AAA, empresas de esa naturaleza te valida fuertemente, empresas de medios que también tenemos cosas de ese tipo. Y además, a nivel personal y psicológico, ya no es lo mismo que llegue el Octavio, que no tenía ningún cliente y que llega un poquito temeroso, dudoso, a que llegue el Octavio que dice, yo sé que mi equipo de trabajo ha logrado esto y tengo este antecedente que yo voy a llegar contigo súper seguro de lo que te venga a ofrecer. Cambia totalmente el hecho de ya sí. les ofrecemos servicios a tal y tal y tal y Sí. están pero fenomenal. Si me llegas a rechazar pues ahí sí que lo siento, te lo pierdes. Sí, llegas muy, muy diferente. Inclusive
Es increíble porque luego vas aprendiendo y dices, conforme van pasando por ahí diferentes clientes, dices, mira, ya puedes llegar a una negociación y a veces tú ponerte tus moños al 100% de, oye, es este precio en tal solución. No, ¿cómo crees? Está muy caro. Eso cuesta y pues tú me dices si seguimos adelante, si no, pues bueno, para pasar a lo No, que el sigue y valor que listo. da es tal y tal y tal, y por algo me buscaste, por algo estamos hablando. Y lo curioso es que cuando tomas esa postura con esa seguridad, es todavía muchísimo más fácil hacer un cierre de venta. Porque te ven tan seguro de que, oye, un descuento. No hay descuentos, la verdad, perdón, nosotros no llegamos a eso en este No, tipo incluso, de oye, servicios, si te ¿no? doy descuento, pues, básicamente te voy a estar también perjudicando el servicio, porque pues, ya no te voy a poder dar lo mismo. No, y ni lo ofreces así, o sea, no dices, Y va a no me bajar. voy a arriesgar a bajarte la calidad. ¿Por qué? No, Porque tengo una imagen y un estándar que mantener. no, literal, a veces hasta eres un poco tajante y dices, sabes que ese es el costo del servicio, pero tú puedes revisarlo con cualquier otro proveedor, no hay ningún problema. Y eso siempre lo saca muchísimo de onda porque es como, caray, qué seguridad para de plano decir, pues si no te hace sentido, con permiso, y vamos a aprovechar el tiempo y no te voy a quitar a ti el tuyo. Y eso, la verdad es que muchísimas veces nos ha funcionado y la verdad es la seguridad que te da el atender ya ciertos clientes y traer cierta trayectoria. Entonces yo diría que es la combinación justo de ya tener una cartera muy sólida, de empresas muy reconocidas, con la confianza que ganas a través de esa trayectoria también. Es curioso y tiene mucho de psicológico por ahí. Y me hace mucho sentido de lo que me comenta ya para antes de terminar. Sí me parece muy importante que también lo consideren el que es más fácil vender, incluso uno diría caro, que tratando de vender barato y con descuentos. ¿Por qué? Porque por descuentos nunca vas a ganar, siempre va a haber alguien que va a sacar algo más. Sí. Y todos terminan perdiendo ahí. Y la otra es cuando tú estás muy seguro de los resultados que dan, como nos comenta Octavio, de las personas que atienden, de las cosas que solucionan, que al final los modelos de negocio son para solucionarle problemas a empresas y a personas, Sí. es mientras mantenga eso y se den los resultados, ya el siguiente reto es lograrle transmitir el valor que dan esos resultados al cliente o empresa. Si logran eso, ya el precio es cuando hace sentido y dices, ¿sabes qué? Démosle adelante. Y no tienen que andarle sacrificando o teniéndose y llegar a ese punto casi le llamaría de humillación, de sí, yo me bajo y me pongo No, nunca. Ya no, Sí, es algo que al inicio es tentador, pues, y más cuando huele en esa hambre, por así decirlo. No, es un error grande. O sea, yo ahí sí le diría a la audiencia que cuide mucho esa parte, sobre todo cuando vas iniciando, porque a veces crees que simplemente por vender ganaste y cuando te das cuenta de los costos que tiene atender a un cliente por un periodo de tiempo de un servicio que vendiste y que accediste a un descuento, muchas veces no hay ganancia dentro de y le terminas perdiendo y a al veces final es preferible eso no quiebra el venderles. negocio. Sí, tal cual. Y también algo muy curioso que pasa y yo creo que a muchos nos ha pasado es que a veces hay ciertos clientes con ciertas actitudes que dicen, ¿sabes qué? No, prefiero no atenderlo. Yo creo que todos hay que manejarnos con el respeto a las profesiones de cada uno y demás. Y hay a veces casos muy aislados, pero pasa que algún cliente se pone a lo mejor un poquito, pues más altanero, con comportamientos, ni siquiera hacia uno, porque a veces con uno no es así, pero con tu equipo y te das cuenta de... Claro, lo notas luego Sí. con quien oye, tráeme tal cosa, necesito tal Sí, información. es como, a pero ver, de mi una equipo manera... soy yo. Es extensión de mí y si le hablas mal a alguien de mi equipo, me estás hablando mal a mí, por consiguiente yo no lo voy a permitir. Y a veces, O hasta su propia gente también, cuando uno se da cuenta de eso, dices, híjole. Y ahí lo curioso es que justo, y sabes que este cliente prefiere no atenderlo, pero pues está pidiendo un servicio. Yo creo que por el nivel de complejidad y el tipo de características del cliente, su cotización debe subir. Tiene que tener más horas de soporte, tiene que tener soporte más especializado. Y te subes. Más demandante. Y lo más curioso y el fenómeno ahí interesante es que cierra. Sí. Es como, no te quiero atender, pero nunca voy a decirte que no, porque al final yo tengo que proveer un servicio y darte la mejor atención que nos sea posible. Pero... pues al final de cuentas accediste a mis condiciones de que, ok, vas a ser un cliente que va a demandar más de mi equipo, por consiguiente cuesta más tu servicio, pero al final de cuentas pues son los se que te cierran. mantiene la calidad, se te da todo, pero pues
Es como les habrá tocado ver eso cuando solicitan temas de créditos o por el estilo. Mientras más riesgo es el cliente, más le suben la tasa. Entonces, es lo mismo aquí. No es ningún tipo de abuso de precios ni nada. Es porque lo demanda la operación y el riesgo del cliente. Y lo pones por escrito. O sea, literal, justo qué padre que hagas énfasis en ese punto, porque tal cual en la cotización, si tenía ya cotización A que costaba, voy a decir algo, 100,000 pesos... O sea, al final de cuentas, la cotización B va a tener por escrito esos valores agregados de, ¿sabes qué? Necesitas más horas de soporte, necesitas este add-on y demás cosas que sí son necesarias y que se ven en la cotización y ya te vas por A o por B. Ya al final de cuentas el cliente decide. Entonces, para que sí chequen bien y también por los que manejen, todos manejamos proveedores, incluso hasta los que somos proveedores de otros. Sí, claro. Traten bien a sus proveedores, nos fijamos y también ya no solo poner nuestros moños, ahí comparto también con eso contigo, de que hay ciertos clientes que de repente nos buscan, digo, oye, tal persona sigue trabajando contigo, que es el que me va a gestionar o los que van a operar, sí, y dices, ¿sabes qué? Pues por lo pronto dice, o no, le subo precios o algo, hago algo porque sabemos lo que es trabajar con ese tipo de personas y no quieres esos problemas. Justo. No los quieres. Entonces también un cliente que te esté demandando desde un principio descuentos y demás, pues bueno, desde ahí te puede dar una noción de que quizás no es el cliente ideal para ti, que pues va a hacer que ambos crezcan, porque tú le vas a entregar un gran servicio que le va a funcionar, pero a la vez, pues si desde el principio te está diciendo, oye, un descuento. Pues, y todavía ni revisa qué es lo que le vas a vender. Quizás no es tu cliente ideal. Ajá. Pues ya nos quedamos sin tiempo, Octavio. Falta todavía ver ya en otra ocasión tanto la demás trayectoria de otras empresas, e incluso ya meternos a la parte técnica, que ahí ya estaría estupendo que también pudiera venir César y ya nos metiéramos así detalle por detalle para ver qué es lo que nos tienen para compartir. Digo, que en caso de, por ejemplo, que gente de la audiencia diga, oye, yo quiero empezar a automatizar cosas de mi negocio, yo me interesan los BPS o las cosas, incluso también el tema de adquirir productos con ustedes, o hasta simplemente preguntar algo porque yo quiero iniciar mi negocio y me encanta el que ya tenga la experiencia, ¿cómo pueden encontrarte ya sea a ti o a Galdity? Claro, las empresas las pueden encontrar en nuestro sitio web, galdity.com. Ahí en la parte inferior aparecen las redes sociales, pero de todas formas les comparto. El Instagram de Galdity es galdity.com. El LinkedIn de Galdity es también galdity.com. Y por ahí Facebook es solo Galdity. Entonces también ahí nos pueden encontrar. Y también si visitan nuestro sitio web, que tal cual es galdity.com, ahí verán en la parte inferior un chat donde pueden contactar ahí a nuestro equipo y pues cualquier necesidad o cosa que necesiten, pues serán muy bien atendidos. Así aprovechen, que son gente increíble de los que me ha tocado conocer del equipo de Octavio, de con Galdity y las otras empresas, entonces vale mucho la pena que los consideren. Sí, muchísimas gracias. Y gracias de nuevo, Octavio. Digo, ya tocará vernos en otra ocasión y pues a seguirle dando. Sí, claro que sí, gracias a toda la audiencia. Ojalá algo de lo que hayamos compartido pues les pueda hacer sentido o les sirva para crecer o para implementarlo en sus negocios. Y pues un gusto formar parte también de Cluster Digital. De Cluster Digital, sí. Claro. Sí. Perfecto. Y pues bueno, como siempre aprovecho para decirles que nos sigan en todas nuestras redes, tanto Cluster Digital Podcast en YouTube y Spotify o Cluster Digital en Facebook e Instagram, así como si ustedes tienen algún proyecto, idea o cosa que quieran llevar a cabo y no saben ni por dónde empezar o con quién les puede ayudar, pueden buscarnos a través de Cluster Digital MX, nos mandan un mensaje o un correo y nosotros podemos acercarles a las empresas especializadas en los problemas que ustedes necesitan resolver para poder lograr hacerlo realidad y que ustedes puedan seguir adelante con ese proyecto. Soy Chago Valdés, muchísimas gracias y hasta luego. Esto fue Cluster Digital, un programa para inspirarte y conectarte con la innovación. No te pierdas nuestro próximo episodio.